Muy buenas tardes. Antes de iniciar esta charla, se informa a todos los participantes que la asistencia se va a registrar mediante un formulario de Google Forms que vamos a publicar en esta red social a las 5:50 por un periodo de 15 minutos. Esto va a ser fijado en los comentarios del Facebook y en la reseña de la transmisión en vivo. Muy bien. Hoy iniciamos el plan de capacitación virtual del módulo del nuevo Código Procesal Penal del Callao para el año 2021. En esa primera sesión tenemos la grata presencia de importantes autoridades a quien vamos a presentar a continuación. Saludamos a la señora doctora Flor Aurora Guerrero Roldán, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao. Nos acompaña también el doctor Vicente Amador Pinedo Coa, juez superior titular y expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en el año 2019-20. Saludamos también al abogado Daniel Vidal Aranda, administrador del módulo del nuevo Código Procesal Penal del Callao. Saludamos también a los señores magistrados y trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Callao y un especial saludo a quienes participan de este evento a través de las redes sociales. Damas y caballeros, inauguración del ciclo de conferencias del módulo del nuevo Código Procesal Penal a cargo de la señora doctora Flor Guerrero Roldán, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao. Doctora Guerrero, sus palabras. Sí, muy buenas tardes, señor doctor Vicente Amador Pinedo Coa, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, periodo 2019-2020. Señor doctor Daniel Vidal Aranda, administrador del módulo de la nueva Código Procesal Penal. Para magistrados, personal jurisdiccional y administrativo. Para mí es de suma complacencia dar por inaugurado este evento, dado a que está dentro del plan de capacitación virtual del módulo del nuevo Código Procesal Penal. El objetivo principal de mi gestión, como lo referí al inicio del año judicial, es pues la capacitación permanente en todas las áreas, en todas las materias, tanto penal, civil, contencioso administrativo, laboral, familia, etcétera, etcétera, porque considero que es el pilar fundamental para una recta administración de justicia, una eficiente y eficaz administración de justicia, y que solo lo lograremos justamente con estas capacitaciones constantes, capacitaciones que van a traer como consecuencia la expedición de resoluciones más fundamentadas, argumentadas, y que es necesario para que de esta manera nosotros nos legitimemos ante la ciudadanía en general. Por eso, pues ahora, hoy por hoy, por esta situación que nos toca vivir, que es la pandemia, pues nos ha introducido dentro de la virtualidad, ¿no? Como una metodología para poder continuar capacitándose, todos en general, ¿no? Para magistrados y servidores. Es así como nosotros se ha programado 22 eventos académicos dentro de esta especialidad, ¿no? Que es la penal, que es el reforzamiento en realidad del Código Procesal Penal en todos los acápites que corresponde o que se han introducido en el Código Procesal Penal y que son materia justamente de urgente capacitación para todos los magistrados y todos los señores trabajadores jurisdiccionales y administrativos. Por eso me complace dar por inaugurado este evento. Esperamos que estos 22 eventos académicos se desarrollen con éxito. Sé que lo lograremos porque todos están ávidos de conocimiento. Así también se ha programado conferencias internas, ¿no? Que van a ser ellas exclusivas para el personal del módulo, en las cuales se va a tratar sobre la ética e integridad en la función pública, ¿no? Eso también lo vamos a ver en posteriores eventos y considero pues es que va a ser, como vuelvo a señalar, de mucho éxito y que todo el personal y todos los magistrados van a aprovechar todas las charlas que se van a ir dando y van a poner en práctica los conocimientos que van a ir adquiriendo a través de ellas. Les agradezco, doctor, mi infinito agradecimiento al doctor Vicente Pinedo, porque yo sé que siempre son espacios de tiempo que uno le quita de repente a su trabajo, a su labor cotidiana, de repente a su familia, que en realidad a veces están ávidas de que comparta con uno unos momentos más, pero uno necesariamente los dedica para efectos de capacitar a los demás colegas. En realidad yo considero bastante y le agradezco desde ya estos
momentos que nos está brindando para efectos de poder capacitar a todos nuestros magistrados y nuestro personal. De esta manera, pues, doy por inaugurado este evento que se inicia con esta disertación del doctor sobre el taller sobre motivación de las resoluciones judiciales. Gracias. Damos así por inaugurado este evento. Agradecemos las palabras de la señora presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, y de esta manera se oficializa el inicio del plan de capacitación del módulo penal. De igual manera, agradecemos la participación de la señora presidenta de nuestra Corte en esta charla inaugural y manifestar que la doctora Guerrero tiene agendada otra actividad de carácter impostergable. No obstante, dado su compromiso con el fortalecimiento de capacidades de nuestros recursos humanos, quiso estar presente en la parte inaugural de este evento. Muchas gracias, señora presidenta, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Okay. Reiterar a los participantes que a las 5:50 vamos a publicar el formulario de Google Forms donde ustedes van a poder registrar su asistencia. Muy bien, esta jornada académica inaugural lo apertura un magistrado de reconocida trayectoria profesional en esa especialidad. Me refiero al doctor Vicente Amador Pinedo Coa, quien nos presenta el taller sobre motivación de las resoluciones judiciales, cuyo contenido temático está enfocado en la argumentación jurídica como herramienta para las resoluciones judiciales y la argumentación en el marco del Estado constitucional. Previamente voy a destacar los aspectos más relevantes de su hoja de vida. El doctor Vicente Pinedo es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magistrado del Poder Judicial, juez superior titular y expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en el año 2019-2020. Actualmente es docente universitario y de la Academia de la Magistratura. Además, ha escrito y publicado numerosos artículos de su especialidad. Damas y caballeros, le damos la más cálida bienvenida al doctor Vicente Pinedo Coa, quien nos presenta el taller sobre motivación de las resoluciones judiciales. Adelante, doctor Pinedo. Buenas tardes a todos los presentes, y en particular, por supuesto, a la doctora Flor Guerrero, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Callao. Y primero que nada, mi agradecimiento por la invitación, porque es una grata ocasión para poder compartir algunas experiencias que nosotros tenemos a partir del trabajo cotidiano que tenemos. El Poder Judicial es una sola familia. Nominalmente estamos divididos por cortes, pero estamos, creo, todos con el corazón, con el sentimiento de que tenemos que ser cada día mejores. Y eso, esta frase se trasluce, se expresa ante la comunidad en la medida que nosotros seamos eficientes y eficaces. Cuando estamos hablando de la eficiencia, estamos hablando precisamente que nosotros tenemos que tener como herramienta de trabajo o lo que utilizamos cotidianamente, las formas de dónde estamos trabajando y qué cosa utilizamos en nuestro trabajo. Esas herramientas, ahí cabe una reflexión, si son lo suficientemente adecuados para poder alcanzar la eficacia. Eficacia entendida en la medida de que el producto que nosotros entregamos al usuario, si efectivamente es de su agrado, es de su convicción, es de que si efectivamente le resulta beneficioso, si con ese producto que le hemos entregado ha logrado el propósito por el cual ha venido a la jurisdicción. Esto es, ha resuelto o no su conflicto de intereses. Esto es, ha recibido o no la tutela jurisdiccional efectiva por el cual ha recurrido ante nosotros. Entonces, cuando hablamos de la herramienta cotidiana que tenemos, no podemos sino referirnos al tema de la motivación de las resoluciones judiciales. Este es el tema para el cual que me han convocado y antes que nada yo quiero poner de antemano, estoy en el escenario, un escenario del ámbito penal, no necesariamente de mi especialidad. Yo tengo otra que no necesariamente podría llamarlo especialidad, sino una predilección, que es el derecho civil. De tal manera, pero el tema de la motivación de resoluciones judiciales es un tema transversal.
que abarca todas las especialidades, de tal manera de que todos los jueces tenemos que estar imbuidos, reforzados, tenemos que estar cada día afianzados en este particular tema. Inclusive que este tema de la motivación abarca hasta el ámbito administrativo. Por supuesto, la administración de la Corte en sus decisiones administrativas igual tiene que justificar la decisión. Entonces, de tal manera, creo que es una gran ocasión para poder compartir algunas ideas sobre esto. A ver, me van a confirmar ustedes si podemos ver o no la diapositiva que tenemos para presentar y de tal manera que nos sirva de ayuda. A ver, voy a agradecer solamente un segundo. Todavía no se ve. Ahora sí creo que. A ver, me confirman. Listo, ¿sí, no? Sí, ya se visualiza. Listo, muy bien. Entonces, hablar de motivaciones de resoluciones judiciales, ya nos ha dicho ya cuál es el contenido que vamos a abordar en esta ocasión, y ahí tenemos unas palabras claves. Tenemos que un poco partir de unas cosas bastante simples, sencillas, y más o menos ubicarnos en qué escenario estamos. Cuando el usuario judicial tiene pues un conflicto de intereses y no puede solucionar sus intereses, valga la redundancia, en el ámbito extrajudicial, no tiene otra alternativa sino recurrir a la jurisdicción, porque al menos en el ámbito penal, que es un ámbito monopolizado por el cual es que ante la infracción penal, el Estado, a través del órgano jurisdiccional, es el que tiene que recomponer la alteración del orden social. De tal manera, nosotros, primero que nada, lo que observamos en la realidad es un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses está configurado a partir de hechos, que obviamente eso ya tenemos que estar pensando en la prueba. Para nosotros llegar al resultado donde queremos, para entregar el producto que estamos indicando, tenemos que hacer un razonamiento. En este caso, vamos a utilizar un mecanismo de razonamiento jurídico vinculado al derecho. En este mismo propósito, tenemos que afianzarnos en el tema de la subsunción, que es una herramienta de primera línea, bajo el cual prácticamente yo diría el 99% de casos se resuelven en el Poder Judicial. En paralelo al método de la subsunción, hemos escuchado ya y muchos de nosotros ya hemos tomado nota e inclusive lo hemos puesto en práctica al tema de la ponderación, que se utiliza para casos difíciles que el Tribunal Constitucional ya los ha afianzado en varias de sus sentencias. Otra palabra clave que tenemos que ir interiorizando es el enunciado normativo, bajo el cual es que los hechos van a ir a adecuarse, van a ir a subsumirse, si es que efectivamente esos hechos tienen correspondencia o no con los hechos, de tal manera haremos un enjuiciamiento, un análisis fáctico, como no jurídico, para poder determinar la decisión. Y en ese escenario va a surgir una situación particular en el que nos va a requerir seguramente entender el contenido de la disposición normativa, que no necesariamente es fácil en todos los casos. Van a haber situaciones, o cotidianamente encontramos situaciones un poco difíciles, y eso nos va a llevar seguramente a un mayor trabajo. Finalmente, obviamente tenemos que hablar de la argumentación, y lo que no es otra cosa que la motivación. Lo que va a implicar es dar razones por el cual nosotros estamos decidiendo. Argumentar o motivar no es otra cosa que dar razones justificadas, y que deben ser las mejores razones ante la comunidad o ante los usuarios que atienden vienen ante la jurisdicción. Tenemos acá dos sentencias bastante singulares y que nos han llamado la atención en estos últimos años, para poder un poco graficar qué entendemos por motivación. Y creo que hablar de motivación de resoluciones judiciales no es, para nosotros a este tiempo, ya no es novedoso. Ya el Tribunal Constitucional nos ha dado las pautas
en qué escenario estamos hablando, porque recuérdese que antes de la vigencia del Código Procesal Civil del año 93, los jueces pues resolvían simplemente tomando en cuenta la versión del demandante y decían con la contestación de la demanda expuesta por la parte emplazada. Y si es que subía a segunda instancia, no hacía otra cosa por sus propios fundamentos, confirmaron o revocaron. Entonces, pero eso era pues una suerte casi de albur, casi un enigma, porque el usuario en particular que venía a la jurisdicción no sabía por qué motivo es que se estaba decidiendo en ese sentido. ¿Por qué motivo en este ámbito es que un acusado estaba siendo condenado a la privación de libertad? ¿O por qué motivo es que estaba siendo absuelto? Entonces la parte agraviada, la parte perjudicada con el delito, se preguntaba porque no había pues una manera de conocer de por qué es que estábamos en ese tiempo, se estaba decidiendo en ese sentido. Con el devenir de los años, como sabemos, ya han sido incorporados ya al marco normativo de nuestro trabajo nuevas herramientas en el ámbito penal, como no, o el Código Procesal Penal, en el ámbito laboral, como no, la nueva Ley Procesal de Trabajo, que básicamente incorpora la oralidad como lo es en el Código Procesal Penal, que actualmente está vigente ya en nuestra Corte, hablo del Callao, y como no, en la Corte de Lima Norte y una buena parte ya del país. Acaba de entrar ya en vigencia en la Corte de Lima, que era el último lugar en el que faltaba hacerlo. De tal manera, las herramientas particulares o los principios que rigen estas formas de actuación judicial basados sobre todo en la oralidad, van a requerir y requieren desde ya al juez una reacción inmediata. Y para poder dar una reacción inmediata al requerimiento judicial, no tiene otra cosa sino prepararse, tiene que afianzarse cada vez más. Y cuando estamos hablando del producto que vamos a entregar al usuario como consecuencia del debate que se ha producido en nuestros ámbitos, es que ese producto que vamos a entregar tiene que contener pues una justificación adecuada. Entonces, hablar de la motivación, como lo dice el Tribunal Constitucional, es que cuando van a tener que resolver estos asuntos, tienen que dar razones justificadas objetivas, porque en paralelo seguramente estaremos hablando, como antes se hablaba, de la subjetividad, porque prácticamente el juez es el que decidía, encerrado en su habitación y nadie más conocía porque él simplemente decía el fallo y listo. Hoy en día estas razones, estas justificaciones objetivas que nos impone ya, no porque lo dice el Tribunal de Constitución, sino porque la razón y las circunstancias nos imponen, nos exigen. Estamos en un escenario de un Estado constitucional de derecho en el que tiene que respetarse los derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales, como sabemos, es el acceso a la jurisdicción y dentro de ello recibir una respuesta adecuada por ese derecho que hemos ejercitado. Entonces, si es que está configurado la motivación en ese escenario, creo que esta sentencia del caso Juliana Yamoja, todavía dado en el año 2008, ha marcado una pauta, creo, determinante en el trabajo de todos los jueces. Todos hemos leído esta sentencia, lo hemos examinado, lo venimos aplicando permanentemente. Yo veo sentencias de segunda instancia, particularmente en las Cortes Superiores, que acudiendo a esta sentencia del caso Juliana Yamoja, más o menos orientan de cómo debería de exponerse la motivación o la argumentación en cualquier sentencia. En las sentencias casatorias de la Corte Suprema podemos ver las propias salas de la Corte Suprema, cuando declaran la nulidad de las sentencias de grado, están orientando de que debemos tomar en cuenta esta sentencia paradigmática
en el escenario jurídico nacional, como es la sentencia del caso de Yamoja, del Tribunal Constitucional, en el que nos da todas las pautas, creo. Aquí en esta sentencia, desde mi punto de vista, está encerrado todos los requisitos, todos los requerimientos que nosotros los jueces tenemos que ir cubriendo en cada parte de la sentencia o de la resolución que estamos expidiendo. De tal manera que esta sentencia del caso Yamoja, del año 2008, es el que nos ha dado la pauta, como indico, y también al mismo tiempo nos ha hecho notar cuáles son los defectos de motivación en el que incurrimos, de repente con alguna frecuencia, vamos a llamarlo, involuntariamente, que es la palabra que se utiliza en nuestros predios, y bueno, pues a veces sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, acudimos a algunas frases, algunos rellenos, y entonces tratamos de justificar la decisión. En este caso, esta sentencia del caso Yamoja, recordarán ustedes, se hizo un enjuiciamiento, precisamente haciendo notar uno de estos defectos de motivación, en el que decía, referido al tema de la falta de motivación interna, referida de que no había una coherencia, una concatenación entre las premisas que el tribunal que estaba juzgando el caso había fijado. Más o menos, ya lo hemos leído todos esto, simplemente los pongo en relieve, y recordemos, en esta sentencia el Tribunal Constitucional le llama la atención a la Corte Suprema nuestra y le dice, si estás fijando un escenario fáctico en el que la acusada atacó a la víctima y porque había sido provocado por la víctima, y después concluyes que la acusada es la autora del delito, y había fijado, en esta sentencia, recordemos, que se había fijado, o se había invocado como marco normativo de aplicación para el caso, una disposición en el que dice el homicidio calificado, recordemos. Entonces, ese tipo penal, para ser cubierto, requería de algo más de lo que la sentencia de la Corte Suprema estaba diciendo. De tal manera, en buena cuenta, lo que dice esta sentencia del Tribunal Constitucional es que el razonamiento realizado por la Corte Ordinaria, en este caso la Corte Suprema, no cubría las expectativas de una motivación adecuada. Entonces, si estamos hablando que la motivación de las decisiones judiciales es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, porque el usuario tiene el derecho de saber por qué razón es el que se ha decidido en determinado sentido, creo que es atinado, estimados amigos, tomar permanentemente nota de estos defectos de motivación. No vaya a ser que en alguna decisión nuestra estemos incurriendo en alguno de ellos. Y seguramente si es que lo hemos incurrido, el órgano jurisdiccional en grado superior probablemente nos habrá llamado la atención, en el mejor de los casos, y si no, como ha ocurrido en muchos de otros, inclusive han dado lugar a responsabilidades de carácter administrativo, en el que ha tenido que intervenir el órgano de control interno para poder tomar cartas en el asunto y pedir al juez por qué motivos es que ha decidido en este sentido. Si ese es el marco jurídico así preliminar que exponemos, un poco detengámonos ya en lo que ha pasado en estos últimos días. No conocemos lo que ha pasado. Sabemos que un juzgado de Huancavelica ha declarado fundada la demanda de habeas corpus interpuesta por un político conocido de estos últimos días. Tal parece de que esta decisión, no lo conocemos también, sino por referencias, de que no cubriría los requerimientos de una debida motivación, no estaría debidamente justificada.
Entonces, de tal manera, ya hemos escuchado también cuál es la reacción que se tiene sobre el particular, que inclusive la máxima autoridad de nuestra institución está siendo ahora sí emplazada ya ante un escenario de quienes designan, de quienes ratifican a los jueces. No estamos acá para calificar si está bien o está mal eso, simplemente estamos poniendo en relieve de cómo es que una decisión como esta pueda afectar a una institución tutelar como es la nuestra, como es el Poder Judicial. Lo que nos está poniendo, lo que estamos presenciando en este momento es la importancia que los jueces tenemos en la vida social de nuestra comunidad. Eso es en particular tomar nota y estar, creo yo, sensibilizados los jueces en particular para poder ser cada día eficientes. Eficiencia en términos de tiempo y de calidad del producto que entregamos. Eficacia en términos de que el producto que hemos entregado efectivamente sea el adecuado para resolver el conflicto de intereses, para poder otorgar la tutela jurisdiccional efectiva a la parte que ha venido a la jurisdicción. En este caso, si estamos en el ámbito penal, la parte agraviada ha formulado denuncia penal o la policía lo ha hecho de oficio, el Ministerio Público lo ha hecho de oficio. Sin embargo, desde el momento que es incorporado al proceso penal, transita pues por un escenario en el que tiene que, está esperanzado en que el asunto que está involucrado va a tener un resultado satisfactorio. Entonces, si nosotros en la sentencia no justificamos la razón objetiva que nos demanda el Tribunal Constitucional, o si no damos justificaciones insuficientes, seguramente estaremos incurriendo en alguno de los defectos de la sentencia o de la motivación que nos está haciendo notar el Tribunal Constitucional. Entonces, creo que esta es una primera pauta de preocupación que tenemos todos los jueces y en general todo el Poder Judicial. Dicho eso, estimados amigos, inmediatamente nos involucramos ahora sí de manera concreta al tema que nos ocupa. Hablar de la motivación de resoluciones judiciales, tenemos que hablar del razonamiento jurídico. Este particular tema, como sabemos, amigos, para muchos de nosotros no ha sido familiar en la universidad. Nosotros no hemos tenido un curso de argumentación jurídica en el que nos hayan entrenado, en el que nos hayan afianzado de cómo nosotros deberíamos resolver un asunto en el que está en disputa dos partes y que nosotros tenemos que dar una respuesta. No hemos sido afianzados para eso. Hemos venido a aprender ya cuando hemos estado en el ejercicio del cargo, como se dice criollamente, cuando ya estamos cabalgando. Y entonces no nos ha quedado otra cosa sino hacerlo, pues. Por eso es que he sido invitado para este tema y lo que yo vengo a decir es que lo que yo puedo ver, lo que yo cotidianamente hago, utilizo esta herramienta de trabajo para poder cumplir con mi función, por el cual es la razón de ser en la institución. Hablar de razonamiento jurídico no es otra cosa, decir que se trata de la capacidad de calificar hechos que generan controversias jurídicas con la finalidad de ayudar a la resolución, ¿no es cierto?, de ese conflicto de intereses, obviamente un escenario de heterocomposición. Decimos esto en la medida de que existen situaciones, por ejemplo, en el ámbito penal, si es que una parte sufre el atentado a su derecho patrimonial, va ante la policía o ante el fiscal y dice, de acuerdo a la cuantía, y no representa necesariamente una gravedad en el hecho, entonces lo que hace el fiscal, aplicando el principio de oportunidad, soluciona el conflicto de intereses, queda zanjado ahí, porque la parte agraviada dice, no quiero seguir más esto, y además el imputado ha reconocido
se siente culpable y entonces de tal manera queda ahí zanjado. Seguramente tiene algunas herramientas más el Ministerio Público para utilizar y de tal manera queda zanjado el tema ahí. Sin embargo, si se trata de asuntos de orden público en el que interesan a todos y ese asunto no se trata de derechos indisponibles en el que no podemos nosotros conciliar, no podemos desistirnos, de tal manera tenemos que ir ahora sí a un escenario, a un tercero, para que un escenario de heterocomposición, ese tercero, tenga que solucionar el conflicto de intereses. En este caso, otorgar la tutela judicial. De tal manera, hablar de razonamiento jurídico, que es una herramienta que forma parte de la motivación de resoluciones judiciales, es hablar de la capacidad. Nosotros tenemos que estar capacitados para poder calificar los hechos. Y hablar de los hechos estamos hablando de pruebas, que después lo vamos a desarrollar. Entonces, hablar de motivación de resoluciones judiciales y dentro de ello el razonamiento jurídico, tenemos que decir que se trata pues de un instrumento de la tutela judicial efectiva que se sirve del debido proceso, que el debido proceso no tiene otra herramienta también del cual se nutre como es la motivación, como el vehículo por el cual va a justificarse la decisión adoptada en la sentencia. Entonces, esto es lo que tenemos que entender como punto de partida lo que es el razonamiento jurídico. Para poder nosotros realizar esta empresa, para poder emprender esta empresa de la calificación jurídica de los hechos, ciertamente vamos a acudir a algún modelo de razonamiento que la teoría nos ha entregado o que nos hace notar a cuál de ellos es que nosotros podríamos utilizar para este propósito que tenemos. Tradicionalmente, de tiempos antiguos, viene el modelo retórico, que no es una técnica discursiva por el cual, ante el auditorium, como el que les habla, trato de convencer a ver una determinada posición que tengo. Traigo yo una teoría del caso para el tema penal, y es que a partir del discurso que dé, de la argumentación que yo dé ante el juez, es que podría yo efectivamente cumplir con mi cometido. Existe otro modelo, que es el consensual, es el criterio que busca el resultado. O sea, el que está argumentando va a tratar de lograr, a partir de la argumentación que hace, lograr un consenso sobre el punto de vista que tiene, sobre la posición que tiene. De tal manera de que es probable que podría lograr el cometido que tiene, logrando o encontrando un resultado que él ya tiene preestablecido, lo tiene fijado, de tal manera de que sus oyentes, al escuchar los argumentos que tiene, podría lograrse pues el resultado que está esperando el expositor. Pero finalmente tenemos un modelo que es el que se corresponde con la motivación de resoluciones judiciales, que es el modelo procedimental, que está referido, o mejor dicho, que está expresado en que la argumentación tiene que respetar ciertas reglas de la justificación de resoluciones, en este caso de la justificación interna y externa, que en su momento lo vamos a decir. Pero entonces, cuando uno emprende una empresa como esta de calificar hechos para poder resolver los conflictos de intereses o la tutela judicial que nos demandan, es que podríamos o vamos a asumir uno de estos modelos. ¿Cuál es el razonamiento que hace el juez cuando ha elegido a uno de los modelos? En este caso, la sugerencia que hacemos y nosotros utilizamos cotidianamente es el procedimental que estamos diciendo. Tenemos que ajustarnos en ese escenario a ciertas reglas, y esas reglas nos dicen lo siguiente: el razonamiento del juez tiene que partir primero colocando o enfocado sobre una determinada disposición normativa.
O sea, las normas en vigor, las normas que están vigentes al tiempo de la comisión del hecho, particularmente en el ámbito penal, creo que tiene que aplicarse la ley, valga la redundancia, aplicable al hecho, y esto que tiene, pues, guarda coherencia con la teoría de los hechos cumplidos, que marca nuestro artículo 103 de la Constitución. No cabe utilizar normativa derogada, sino la normativa vigente. Entonces, de tal manera, cuando el juez emprende esta suerte de trabajo para poder entregar el producto que le están demandando, en primer lugar va a tener que tomar en cuenta la normativa que está vigente en ese momento, sobre el cual va a tener que hacer una interpretación, de tal manera va a llegar a una determinada convicción, de ahí que va a tener una decisión interpretativa. O sea, a priori ya tiene entiende, comprende el marco semántico, el significado de ese enunciado normativo. Entonces, si estamos hablando del delito, por ejemplo, de robo, seguramente el juez ya tiene, pues, ya conoce el contenido normativo del enunciado normativo que está en el Código Penal. Entonces, si es que a su caso le han traído un caso de delito de robo, entonces ya sabe cuál es la herramienta jurídica que va a utilizar. Si tiene ya elegido esa normativa, enseguida va a establecer los hechos, ¿no es cierto? Lo que está en juego en el debate fáctico. Entonces, cuando estamos hablando de hechos, como ya venimos diciendo, tenemos que hablar de tema de pruebas, porque si la parte, en este caso, que trae el caso del Ministerio Público o en el escenario civil, el demandante, entonces siempre se parte de la premisa de que quien afirma hechos tiene que probar, no hay otra alternativa, porque nosotros en un escenario constitucional de derecho, el juez tiene una particularidad, un principio rector que nosotros tenemos que tener en cuenta permanentemente. El juez es imparcial. Como que es un elemento imparcial, ciertamente podría estar, podría tener algún conocimiento a priori sobre el tema, pero se asume de que cuando conoce el caso, lo hace de manera reciente, por lo tanto, cuando va a entrar a juzgar y después a decidir si corresponde o no la aplicación del enunciado normativo elegido, es que va a tener que tomar esta determinación de los hechos a partir de las pruebas presentadas sobre cada circunstancia o sobre cada situación en debate. Y con ello es que va a tener que asumir una decisión final. Incorpora los hechos a la norma, al enunciado normativo. Ya estamos adelantando ya un escenario de subsunción en el que ya tiene que ir afianzando el juez para poder, cuando va a entregar el producto, y de tal manera de que ese producto, esa sentencia, esa resolución sea el mejor producto entregado, es que ya tiene que ir desde que empieza a razonar, es que ya tiene que estar haciendo, ¿no es cierto?, una suerte de ensayo y de resultado preliminar para poder afianzar su trabajo. Cabe decir en esta parte de la exposición, estimados amigos, en estos últimos tiempos, principalmente con el tema de la oralidad, es que se ha afianzado de sobremanera la presentación de la teoría del caso que traen las partes. Hasta donde nosotros sabemos, cuando una parte acude a la jurisdicción invocando o pidiendo la tutela jurisdiccional, demandando el otorgamiento de determinado derecho, lo que está en juego en buena cuenta es el resultado de la teoría del caso que expone
ante el juez. Esa teoría del caso requiere un examen preliminar de la información. El abogado que va en sede civil, administrativo, laboral, prepara su teoría del caso. En el ámbito penal, el abogado que va a ir ante, mejor dicho, el fiscal que va ante el juez, prepara su teoría del caso, pero lo hace con la convicción que va a lograr su cometido. No lo hace con una posibilidad de que podría resultar o no la demanda o la pretensión que está llevando podría resultar, que cumpla con sus expectativas o no. Tiene que ir con la seguridad de que efectivamente va a lograr el cometido que lo tiene convencido, para lo cual hace un examen preliminar y se plantea hipótesis, unas respuestas preliminares, y que efectivamente de cómo está viendo los hechos, cuáles son las pruebas que tiene, y entonces cuando hace una respuesta tentativa al problema y dice, bueno, este hecho va a ser solucionado de esta manera. Entonces va con esa convicción ante el juez y expuesto las teorías del caso de quien demanda y de quien es emplazado en el marco del escenario o en el escenario del ámbito penal, será el Ministerio Público que va y la parte emplazada, en este caso la defensa del imputado, también planteará su teoría del caso. Entonces, cada uno ha hecho un examen preliminar sobre las posibilidades de éxito que van a tener ante el juez. Y el juez ha escuchado también las argumentaciones o la teoría del caso de cada uno de ellos. Entonces, eso me dicen que no se ve muy bien. Gracias. Eso es de particular importancia. En la medida de que haga el juez un examen preliminar de lo que se está exponiendo, seguramente ha empezado muy bien en su análisis del caso. Para lo cual el juez obviamente seguramente estará sensibilizado de alguna ideología y, cómo no, hasta política, que no hay que desdeñarlo, porque nosotros los seres humanos somos seres naturalmente sociales, y como seres sociales estamos pues imbuidos entre la política entendida como la herramienta de la mejor gestión, del mejor gobierno para poder satisfacer las demandas o los requerimientos de los derechos de quienes viven en esa comunidad. Entonces, el juez naturalmente como ser humano, al momento de resolver, va a estar influenciado de alguna ideología, lo que por cierto es bastante natural y que no se puede negar eso. El tema está de que cuando entregue el producto, cuando notifique la resolución, es que esa decisión esté adecuadamente justificada. Ese es finalmente el trabajo que nosotros tenemos. Dentro de las ideologías que en este ámbito del razonamiento o de la argumentación jurídica que nosotros conocemos, está la decisión vinculatoria, que está referido, o mejor dicho, expresado en el positivismo jurídico. Recordemos a Hans Kelsen, que es el padre del positivismo, que como una respuesta a lo hecho en Francia en 1919, en Alemania, surge esta nueva corriente en el que la norma tiene que estar desligado, tiene que ser ajeno a cualquier otro aspecto que no sea lo jurídico. Está fuera de la norma, el tema ético está fuera de la norma, la moral, son ámbitos extrajurídicos para esta corriente, de tal manera de que simplemente en este escenario el juez lo que va a tener es que, teniendo al frente un enunciado normativo, es que va a tener que aplicar esa disposición
sin mayor cosa que a lo que está indicado en la ley. No hay más interpretación, no hay más elucubración que hacer, simplemente el juez es boca de la ley y simplemente aplica lo que dice la ley. Estamos en el ámbito del positivismo jurídico. Va a venir otra corriente con los tiempos, llamado la libre decisión judicial, en que el juez considera de que el enunciado normativo es insuficiente y sale en busca de otras fuentes. Seguramente, por ejemplo, podría acudir, cómo no, a la doctrina, cómo no, a la jurisprudencia, cómo no, a la costumbre y demás fuentes que nutren al derecho, ¿no? En este punto es básico, creo, reflexionar qué se entiende por derecho. Esa es una pregunta que creo que desde la existencia del ser humano en la Tierra, porque el ser humano desde que es naturalmente social, entonces tiene pues permanentes conflictos de intereses con sus semejantes. Entonces, de por medio se ha dado una herramienta de convivencia, el derecho, pero sobre la definición del derecho se ha hablado tanto. Entonces, esta noción clásica o generalizada de que es el conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano en sociedad o en la comunidad, es un poco muy lacónico, le falta algo más. Y quienes han enfrentado la empresa de poder adentrarse un poco más y decir qué cosa es el derecho, porque finalmente nosotros somos profesionales del derecho. En este ámbito, como un paréntesis, simplemente quiero contarles, estimados amigos, hace pocos años, en la Facultad de Derecho en San Marcos, un estudiante brillante que había pasado con las mejores notas sus estudios y se enfrentaba ahora sí ante el jurado para poder obtener el grado, mejor dicho, el título profesional de abogado. Exponía su tesis y había sido ciertamente aprobado en ese mismo acto. Pero uno de los integrantes del jurado le dice al graduando, le dice, muy bien, vemos que en tu trayectoria de estudiante universitario has tenido las mejores notas, has estudiado la carrera de Derecho, vas a ser profesional del Derecho, y en este momento estás que obtienes el título para ser abogado, para ejercer el oficio del Derecho. Solamente una pregunta, le dice, ¿podrías definirnos qué es el derecho? Entonces, el estudiante más o menos repite ese concepto generalizado que sabemos, lo que hemos indicado. Entonces, el integrante del jurado le dice, parece que no es tan cierto eso ya, ¿no? A este tiempo, porque ya han habido ya nuevas voces que han venido a nutrir y han hecho ver que no solamente el derecho es eso, pues, no solamente es, porque cuando estamos hablando conjunto de normas, en palabras de Hart, podríamos estar hablando de las reglas que son los que regulan la conducta humana, y parece que no solamente son reglas, sino además podrían ser principios, en palabras de Dworkin, o los valores, incorporados ciertamente con nuestro distinto profesor Carlos Fernández Cesarego, o del brasileño Reale. Entonces, el tema está de que creo que el derecho tiene otra expresión. Y lo que hemos escuchado, estimados amigos, a este tiempo, cuando escuchamos sobre la definición del derecho, y creo que con cierto acierto se dice, el derecho no es otra cosa que es la conducta del ser humano. Si es que no existe el ser humano, simplemente no hay derecho, porque partamos de él, el ser humano. El ser humano es el que tiene una conducta. Y este ser humano, en la medida que es un ente social, y desde el momento que tiene diferencias con sus semejantes, porque es afectado en sus derechos, porque ha sido arrebatado su patrimonio, ha sido violado en sus derechos a la intimidad, a su libertad sexual,
etcétera, o se ha menoscabado el orden público, donde el interés principal, por ejemplo, en el tema de salud, es que no debemos tolerar la introducción de narcóticos porque dañan a la salud humana. Entonces, cuando uno más o menos ve esos aspectos, entonces, cuando uno va a definir el derecho, se dice de que se trata de la conducta del ser humano, pero eso sí, en convivencia con sus semejantes, y dentro de ello es que al tratarse de una conducta humana, es que también tiene que ser al mismo tiempo impositivo. Por ahí es que una de las características del derecho, como nosotros sabemos, es que tiene carácter coercitivo, impositivo, dependiendo de la categoría del enunciado normativo, podrán ser de carácter mandatorios, en el que se le obliga al sujeto a realizar determinada acción, una prohibición. Dice, no matar, es un enunciado que está contemplado en el Código Penal, porque al que mata comete el delito de homicidio y se le va a sancionar. Entonces, esto sigue todavía, desde mi punto de vista, sigue todavía en elaboración. Todavía no está acabado la definición del derecho. Y como no está acabado, en mayor razón creo que justifica, ahora sí cierro mi paréntesis, en mayor razón justifica las ideologías bajo las cuales el juez se coloca para poder resolver un conflicto de intereses u otorgar la tutela jurisdiccional efectiva. Dentro de ellos está pues la legal o la racional, junto a los demás, a los otros que hemos mencionado, en el que lo que hace es que el legislador tiene una función, es el creador de la norma, y el juez, además de ser aplicador de la norma, es un creador complementario, porque a partir de lo que interpreta el enunciado normativo es que va a emitir ciertos juicios razonables que en lo sucesivo van a imperar ya con carácter de reglas imperativas. Estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito penal de los acuerdos plenarios que la Corte Suprema ha establecido. Estamos hablando de los plenos casatorios civiles en el ámbito civil de la Corte Suprema. Entonces, de tal manera de que ya pues el juez ha evolucionado con esta nueva visión, con esta nueva ideología, ya no solamente es el mero aplicador de la ley, sino preocupado por de atender a una demanda, a un requerimiento de servicio de tutela judicial que tiene que ser complementario al legislador. En el ámbito, por ejemplo, de la violencia a la mujer, el legislador ha dado un marco abstracto en el que le dice, si es que se tiene la primera noticia de afectación a los derechos de la mujer, tiene que la policía actuar y dar inmediatamente conocimiento al juez, ya no al fiscal, sino al juez, para que dicte las medidas de protección. De manera inmediata, no es otra cosa, con la sola noticia. No se requiere comprobación de actuación probatoria alguna, inmediatamente. Entonces, en ese ámbito, les cuento, estimados amigos, en algunas sedes judiciales, por ejemplo, hemos emprendido algunas gestiones un poco más audaces, en el que efectivamente, en este carácter complementario entre el juez y el legislador, tengamos que atender de manera adecuada ese requerimiento. Finalmente, tenemos una ideología invocado en base a la justicia, lo que es el naturalismo, cuyo en estos últimos tiempos el principal representante es Dworkin, cómo no, Alexis, y cómo no, Manuel Atienza, pero en la medida de que ellos colocan como, además de la regla que está establecida en la norma, en la enunciado normativo, ¿no es cierto?, que tenemos que acudir también a ciertos principios que son los baluartes, que son el soporte de esas reglas. Y además de ello, incorporar para situaciones de conflicto como el que estamos hablando en esta exposición, tenemos que incorporar a la ética y a la moral. Entonces,
es un conjunto, ya no solamente la regla, sino otras situaciones más que van a venir a concurrir, que nos van a ayudar para poder resolver, emprender nuestro objetivo de atender adecuadamente el requerimiento judicial. Estimados amigos, solamente les quiero pedir un segundo. La luz está un poco oscura ya por donde estoy. Solamente espérenme un momento. Voy a prender la luz un ratito. Ahora sí continuamos. ¿Cuáles son los pasos de razonamiento que tiene que hacer el juez en este escenario? Ya colocados, entonces, va a tener que adoptar una decisión sobre el problema planteado, sobre el caso que se le ha puesto bajo su conocimiento. Hay una primera forma de cómo es que se siguen estos pasos. 3 pasos simples, que son generales. Como decíamos, hace una selección del marco normativo, la norma aplicable al caso, y seguidamente va a hacer una determinación de los hechos, si estamos hablando de la prueba. Seguidamente va a hacer la incorporación de esos hechos al supuesto de hecho del enunciado normativo. Ojo con esto, estimados amigos. Ustedes lo están haciendo, mis estimados colegas y compañeros de trabajo, auxiliares, que ustedes proyectan resoluciones, no hacen otra cosa sino hacen esta suerte de ubican los hechos, las pruebas que atienden al caso y se inserta al supuesto de hecho del enunciado normativo, que después lo vamos a explicar, pero tenemos que ir fijando ya algunas ideas. Muy bien. Pero hay otra forma un poco más amplia de cómo seguir este razonamiento jurídico. Involucra a las 3 primeras, pero ampliadas cada una de ellas con lo que corresponde. Entonces, en una primera aproximación vamos a hacer, ¿cierto?, los hechos al caso, o sea, a la teoría del caso que estamos presentando. Y cuando estamos presentando la situación fáctica que corresponde al caso que estamos enjuiciando, es que esos hechos aproximados tienen que guardar cierta concordancia, cierta coherencia ya con el material normativo que estamos eligiendo. Pero ese material jurídico que estamos eligiendo ya tiene que ser interpretado en su texto, porque podría ser de que no necesariamente que el supuesto de hecho para el cual nosotros estamos llevándole la situación fáctica analizada no necesariamente tenga correspondencia. Entonces, de tal manera se hace una interpretación del texto normativo. Y en el tema de la interpretación, recordarán, estimados amigos, de que este tema de la interpretación, pues no hay pues una definición generalizada de que cuál es lo correcto o incorrecto. Hay un autor español, Francisco Esqueaga Ganuzas, que ha elaborado, creo que un trabajo muy, muy bueno, con aplicación de la normativa constitucional y legal de nuestro país, en el que ha hecho notar particularmente lo siguiente en el tema de la interpretación. Aquí no hay una interpretación correcta ni incorrecta. Simplemente, como la interpretación atiende a los sentidos de quien hace la interpretación, entonces lo que haga cada uno, lo que hacemos cada uno de nosotros es plausible, es que tiene que ser acogida. El tema está de que como la interpretación no es suficiente para presentar el trabajo o el producto que estamos entregando al usuario, a las partes, sino que va a ser complementado con otros elementos, entonces
El tema de la interpretación, importante sí, pero no necesariamente requiere ser cuestionado o como correcto o incorrecto. Por eso es que les cuento, amigos, al menos en sede civil, anteriormente, por ejemplo, para la casación, se tenía que exponer en el recurso de casación cuál es la interpretación correcta o incorrecta sobre el enunciado normativo aplicado al caso. Eso se ha derogado. Entonces, en estos tiempos, no existe, pues, ya si la interpretación correcta o incorrecta, simplemente tiene que ser atendida, tiene que ser escuchada por el interlocutor. Entonces, simplemente tenemos que entender, ese es su punto de vista. Muy bien, lo escucho, señor. Señor fiscal, lo escucho. Esa es la manera que usted entiende el campo semántico del enunciado normativo. La otra parte lo entiende de manera diferente y da la casualidad, estimados amigos, que este punto en particular, la interpretación del texto jurídico, es el que hace la diferencia o es el que genera el conflicto en buena cuenta. Porque, por ejemplo, a ver, pongamos como ejemplo el tema del hurto frente al robo. Podría ser que para la policía, el Ministerio Público, que el arrebato de una cartera, de una pasajera que está sentado en un bus, sube el sujeto, el imputado, arranca la cartera dentro del cual está el celular y huye. Para esta parte, en este caso para el Ministerio Público, podría constituir ese hecho incorporado al tipo legal del robo. Pero para la defensa del imputado va a decir, eso no constituye delito de robo, ese hecho está insertado dentro del delito de hurto, dentro del tipo legal del hurto, porque acá no ha habido violencia. Entonces, ¿y por qué surge eso? Porque tanto el abogado de la defensa como el Ministerio Público interpretan o entienden el campo semántico del enunciado normativo desde su punto de vista. Y acá es donde creo vale la pena hacer la diferencia, estimados amigos, cómo es el razonamiento jurídico de todos los actores en un escenario judicial es que puede ser interesada o desinteresada. Es interesada en la medida de quienes traen la pretensión ante el juez. Obviamente, el Ministerio Público está interesado en lograr que el sujeto imputado sea sancionado con la medida, con la consecuencia jurídica respectiva al hecho cometido. Pero la defensa está con la expectativa, tiene que ser absuelto. Entonces, esta manera, esta dialéctica, esta diferencia de las partes en un escenario judicial, en buena cuenta, ha surgido de la interpretación del marco normativo. De ahí es que el juez, como un intérprete, ahora sí, ¿no es cierto?, desinteresado, imparcial, porque es principio rector de la esencia del juez en el proceso, que rige su imparcialidad, él escucha y no tiene pues ningún otro interés, sino simplemente aplicar el marco normativo que corresponda. Entonces, escuchando a las partes, el sentido de interpretación que tiene, el juez igualmente hará la interpretación de ese texto jurídico. Hecha la interpretación encontrada, ¿no es cierto?, el caudal probatorio al supuesto de hecho, hará el proceso de subsunción de los hechos, ¿no es cierto?, a ese supuesto. Después hará la elucidación de la decisión tomada, que no es otra cosa amparar o no la pretensión, de decir fundada o infundada la demanda, así dice en sede civil o en contencioso, en laboral, pero en sede penal dirá, declararon responsable a Juan Pérez como autor del delito de robo o hurto. Eso comprende este paso de la elucidación. Finalmente hará la comunicación de esa decisión, por supuesto conteniendo la justificación debida. En el tema de la comunicación vamos a detenernos al final de cómo podríamos nosotros mejorar a partir de la estandarización de las resoluciones judiciales. Después va a venir la determinación de los hechos. Mejor dicho, no es que viene, sino
en este propósito, en este razonamiento jurídico que estamos haciendo, ya de manera ampliada, ahora sí nos detenemos a lo que de manera general hemos expuesto. En lo anterior, estos son los pasos de razonamiento, ahora sí vamos a detenernos. ¿Cómo es que hacemos esta determinación del marco fáctico? Entonces, este acto de razonamiento de los hechos nos tiene que conducir a una convicción, a una certeza. No caben acá situaciones de incertidumbre, no deberían caber situaciones de duda, pero que en la realidad sí se dan, tampoco nosotros no podemos desconocer eso. Y eso ocurre fundamentalmente por el tema de la falta de información. Pero lo que sí es que tenemos que entender es que en esta determinación de los hechos es que tenemos que orientarnos a crear una convicción sobre el hecho cometido, sobre el hecho que está de por medio, que es materia de juzgamiento. En este escenario es que el juez va a tener que decidir cuáles son los hechos alegados que están suficientemente probados. En la estación respectiva, en la etapa de juzgamiento, el juez va a tener que decidir, ¿no es cierto?, cuáles son los hechos que de manera categórica, fehaciente, sin ninguna duda, han sido probados. Va a decir, en el ejemplo que ponemos del arrebato de la cartera, tendrá que decir, bueno, está, en primer lugar, a ver, el acta de hallazgo de los bienes de la agraviada en poder del imputado, que lo ha hecho la policía con presencia del Ministerio Público, si es que fue así. Está la declaración de la víctima, está la declaración del testigo pasajero que estaba junto a la víctima, está la declaración del imputado que reconoce en parte, pero de manera tergiversada o sesgada, estos acontecimientos. Pero lo cierto es que el juez ya está seleccionando y está determinando en esta estación cuáles son los hechos alegados que están suficientemente probados. Porque una vez que tenga esta parte de los hechos probados, es el que le va a facilitar a realizar la calificación jurídica que corresponda, la adecuada. Hace muchos años escuchaba, seguramente en este tiempo los jueces del ámbito penal ya tienen mejor trabajado este tema. Creo que existe una suerte en determinado momento de la desvinculación, no sé si cabe todavía o no, de la desvinculación de la calificación jurídica, bajo el cual se partió para el juzgamiento, pero después, como consecuencia del desarrollo del juzgamiento, es el que después se llega a otra calificación jurídica. Entonces, este tema de la calificación de los hechos, o mejor dicho, de la determinación de los hechos, es fundamental, es crucial en el trabajo jurisdiccional que nosotros hacemos. Por eso es que en esta parte no caben pues los prejuicios, los estereotipos, las falsas generalizaciones. Recuerden, amigos, el año pasado ha sido pues de comentarios bastante fuertes, ¿no? Recuerdan ustedes de una decisión jurisdiccional en Ica, de un atentado a la libertad sexual de una mujer, en el que, hasta donde recuerdo, el imputado o los imputados fueron absueltos bajo el argumento de que la mujer un poco había invitado, un poco había facilitado la comisión del acto porque llevaba como prendas íntimas un calzón rojo. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, el tema está, ese tribunal jurisdiccional estuvo convencido de los hechos, pero a ver, incorporando una situación, un prejuicio ahí, un estereotipo de cómo es que las mujeres al ir a un encuentro, a una relación íntima, es que se ponen prendas de color rojo. Entonces, obviamente que fue bastante criticado
y tal parece que esa determinación de los hechos no respondía pues de manera objetiva o no respondía, no tenía coherencia con el marco normativo que estaba siendo enjuiciado en ese momento. Entonces creo, estimados amigos, siempre hay que estar tomando nota de esto y estar alejados de estas situaciones que nos podrían distraer o nos podrían hacer incurrir a poder incorporarlo en la justificación que tenemos que dar. Seguidamente de determinación de los hechos, vamos a tener que seleccionar el material normativo. Estamos en un caso fácil, estamos en el escenario de un razonamiento jurídico, estamos explicando la motivación de las decisiones judiciales y en este ámbito vamos a colocarnos en un caso fácil. Entonces, para calificar jurídicamente los hechos, el juez debe elegir, debe, por favor, eso hay que tomar nota. Ya tiene que ser, él, una vez establecidos los hechos y probados adecuadamente, él determina ya un texto normativo, un enunciado normativo que va a ser aplicable al caso. No hay alternativa, no hay posibilidad de decir, podría aplicar el tipo legal del hurto o podría aplicar el tipo legal del robo. Tiene que definir, aplico uno u otro. En eso consiste, ¿no es cierto?, el trabajo nuestro. Una vez que aplica, mejor dicho, decide cuál es el enunciado normativo que va a aplicar, ahora sí, pues, hace este proceso de subsunción. Porque para hacer este proceso de subsunción, lo que va a hacer es que en el marco normativo va a encontrar un supuesto de hecho. Y los que manejamos, o sea, los que estamos en este negocio del derecho, conocemos la ley. Y todo enunciado normativo, particularmente aquellas disposiciones de carácter prohibitivo o impositivo, siempre van a tener en su estructura, ¿no es cierto?, en su estructura básica, van a tener un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Y el ejemplo que siempre por el cual hemos transitado, hemos visto en nuestra experiencia académica, en la universidad, en la Academia de la Magistratura, en todo sitio donde hemos acudido, nos han puesto este ejemplo del artículo 106 como un caso fácil, porque efectivamente es el que mejor explica desde una perspectiva así gráfica de cómo podríamos nosotros afianzar ese establecido ya los hechos y vamos a ir a buscar, a seleccionar el enunciado normativo bajo al que nosotros vamos a adecuarlo, esos hechos determinados, es que tenemos que elegir, y elegido esa disposición normativa, vamos a encontrar ese supuesto de hecho. Entonces, si es que encontramos o mejor dicho, elegimos este enunciado, el 106, y decimos, es caso de juzgamiento la imputación que se hace al señor Juan Pérez de haber cometido el delito de homicidio, ha matado a otra persona. Eso está probado y efectivamente en el caudal probatorio está todo el material probatorio que atiende al caso. Todas las pruebas que nosotros podemos imaginar. Entonces, si es que tenemos la información completa de que Juan Pérez ha matado a otra persona, ha cometido, por tanto, por delito de homicidio, y al tener información completa, no hay ningún problema para hacer este proceso de subsunción a este encasillamiento de los hechos al supuesto de hecho. Entonces, este asunto ha quedado resuelto. Por lo tanto, queda ahí, y lo más probable es que va a quedar en primera instancia. Si es que el abogado es serio, dirá, ¿para qué voy a apelar? Porque este asunto está probado y efectivamente es la ley aplicable al caso. No hay nada más que discutir. Listo. Entonces, pero eso no siempre pasa así, porque existen situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, no se tiene, pues, convicción de los hechos, falta información. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto del arrebato de cartera, no se sabe si es realmente el imputado, porque él niega, porque él dice que estaba con mi amigo, y cuando le ponen en la diligencia de reconocimiento a la agraviada, reconoce cuál de ellos ha sido, porque eran dos, y ella está en duda cuál de ellos es el que ha arrebatado.
Entonces, no hay una información adecuada para empezar sobre los hechos. Y segundo, el tema está de que tampoco encuentra el enunciado normativo adecuado, o mejor dicho, pertinente, de manera fácil para el caso, porque o si es que lo encuentra, va a surgir un tema de duda en la interpretación. Entonces, no entiende por qué existen pues ciertas corrientes doctrinarias o académicas que dicen de que ese enunciado no debe entenderse de esa manera, sino de otra manera. Existen sentencias de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional que dicen que ese enunciado no debe entenderse de esa manera. Entonces, cuando ya estamos en un escenario de los casos difíciles, ahí sí vamos a tener que preocuparnos. En ese momento sí vamos a tener que poner el mayor interés al trabajo que estamos teniendo. Ahora sí, tenemos que hacer un razonamiento un poco más afianzado, más serio, y acá sí tenemos que hacer esta suerte, ¿no es cierto?, de las fases en las que está involucrado nuestra preocupación. Ya hemos individualizado al enunciado normativo para calificar los hechos, del cual tenemos duda. En la aplicación, ¿no es cierto?, de la norma a los hechos, si estamos en un escenario fácil, no hay ningún problema, el asunto habrá resuelto. Pero existen situaciones en las que cuando leemos el enunciado normativo, vamos a encontrarnos con un exceso o con un defecto de la información normativa. Si estamos hablando de exceso, vamos a tener que acudir a los métodos y principios de interpretación normativa. ¿Cómo vamos a tener que cernir, cómo vamos a tener que sacar cuál es el sentido adecuado del enunciado que tenemos a la vista? Entonces, para lo cual vamos a tener que utilizar ciertamente los métodos y principios de interpretación, como estamos diciendo. Pero si estamos ante un defecto de información, o sea, estamos leyendo, pero tenemos ahí alguna duda sobre su contenido, entonces en ese escenario, si es que es por defecto, para poder completar ese enunciado, porque podría haber, es un enunciado abstracto que no dice lo suficientemente, no es suficientemente claro, entonces tendríamos que acudir a la analogía y a los principios generales del derecho. Entonces, de tal manera que esto nos va a ayudar a integrar el marco normativo supuestamente faltante. Recordemos, el artículo 138 de nuestra Constitución nos dice de que el juez, o el 139 diré, que el juez no puede dejar de administrar justicia por vacío o defecto de la ley. Entonces, estamos en un escenario así de un caso difícil y vamos a ver cómo es que resolvemos esto. Ahora sí, en este escenario vamos a tener que hacer, cuando estamos dando ya, estamos en una situación de duda y estamos eligiendo, ahora sí ya con la integración normativa o con los métodos de interpretación que vamos a tener, vamos a aplicar para poder determinar el sentido adecuado del enunciado normativo, es que ya vamos a tener que decidir. Ya hemos elegido finalmente y ahora sí vamos a tener que dar ya la respuesta, o vamos a tener que decir en nuestra sentencia cuáles son las razones jurídicas que nos han llevado a elegir ese método de interpretación. Entonces vamos a tener que decirle, en nuestra sentencia vamos a tener que convencerlo a nuestro auditorio, en principio de las partes, y vamos a tener que decirle, estaba en duda si este asunto se correspondía con el delito de hurto o el de robo, pero he llegado a la determinación que esto se adecúa al tipo legal del robo. Por lo tanto, yo he elegido esto como juez porque la jurisprudencia de la Corte Suprema en las casaciones tales dicen esto, de esta manera han interpretado y lo han aplicado. El Tribunal Constitucional, cuando se ha resuelto un tema de habeas corpus vinculado a este tema en particular del delito patrimonial, ha razonado de esta manera. La doctrina nos ayuda de esta manera. La Corte Interamericana sobre este asunto ha dicho de esta manera. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos apoyándonos en razones jurídicas, estimados amigos.
¿no es cierto? No estamos diciendo un parecer subjetivo o lo que me place o lo que mejor es que podría decir como juez. Ya estoy dando casi, ahora sí, las razones. Cuando hemos empezado diciendo el razonamiento jurídico, que es la calificación jurídica, ¿no es cierto?, sobre los hechos, y cuando el Tribunal Constitucional nos demanda que tenemos que dar las mejores razones, estamos en ese escenario, estamos en la justificación externa. Entonces, si es que nosotros cumplimos con este propósito de dar la justificación adecuada a nuestra decisión, porque hemos dado las razones suficientes, como en el caso de Juliana Llamoja, ¿qué habría pasado si es que la Corte Suprema, al haber juzgado ese caso, habría explicado cuál era el razonamiento bajo el cual había determinado la responsabilidad de la acusada? Seguramente esa sentencia no habríamos recibido tanta crítica, que hasta ahora creo que es lo más ejemplar que ha podido ocurrir en nuestra experiencia. Entonces, creo que con esto vamos a tener que satisfacer. Por eso es que cuando la Constitución, en su numeral 5 del artículo 139, impone a los jueces el deber de motivación, vamos a dar por satisfecho porque hemos dado las mejores razones en nuestra sentencia. Pero para completar este tema en particular, poco regresemos al tema del silogismo, porque es importante ahondar un poco más. Con la justificación externa prácticamente hemos cumplido. Este es un tema de refuerzo, estimados amigos, la sustitución normativa. Simplemente acá es que tenemos que, cuando recuerden ustedes, una de las deficiencias de la motivación en el que nos ha recordado el Tribunal Constitucional, regresamos por un momento acá. El Tribunal Constitucional, uno de los efectos nos ha dicho que la motivación sustancialmente incongruente, la falta de motivación interna de razonamiento. Tomemos estos dos, motivación interna de razonamiento y sustancialmente incongruente. Con esto regresemos a lo que estamos diciendo para el silogismo. Entonces, en la sentencia nosotros tenemos que hacer un ensayo de un trabajo lógico en el que, si nos están diciendo, determine usted los hechos a partir de la prueba adecuada incorporada al proceso, y esos hechos efectivamente tienen que adecuarse al tipo normativo que está utilizando en el enjuiciamiento, entonces haga este ejercicio del silogismo. Eso es lo que nos está diciendo esta sentencia del Tribunal Constitucional, cuando nos ha dicho, ¿no es cierto?, la falta de razonamiento lógico. Eso es lo que nos está diciendo, la coherencia. Entonces, para poder cumplir con ese cometido de la motivación adecuada, decimos, en este ejercicio de la lógica de argumentos, es que conseguimos una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión, que todos nosotros ya lo hemos aprendido, simplemente tiene carácter de recordatorio para tenerlo siempre presente. Y la premisa mayor, que son los hechos, ¿no es cierto?, que están enunciados o están expresados en el enunciado normativo como un supuesto de hecho. El que mata, recuerden ustedes, recordemos acá, ¿cuál es la premisa mayor en el artículo 106 del Código Penal? La premisa mayor es el que mata a otro. Esa es la premisa mayor. La premisa menor en este artículo 106 es que es el hecho cometido por el imputado. Él ha matado a otro. De tal manera, en la premisa mayor está configurado el supuesto de hecho. La premisa menor es que ha ocurrido un hecho concreto. Juan Pérez ha matado. Por lo tanto, esa conducta, esa acción realizada por el sujeto, que es la premisa menor, va a dar como la aplicación de la consecuencia jurídica, que es entonces concluimos diciendo, si es que
H1 existe, corresponde aplicar la consecuencia jurídica ante la situación o el hecho concreto ocurrido, que es la premisa menor. Entonces, esto nosotros lo hemos aprendido, estimados amigos, simplemente lo hay que siempre tenerlo presente para ir aplicándolo cada día en nuestro trabajo. El razonamiento jurídico, conclusión, entonces, es que requiere, pues, enjuiciar la verdad jurídica o la corrección material de los argumentos. En esto consiste, porque finalmente en la motivación cuando van a la verificación del trabajo, a ver en el grado de eficiencia, si efectivamente hemos entregado un producto adecuado, van a hacer un enjuiciamiento, si que efectivamente esa verdad jurídica o la corrección material de los argumentos efectivamente tienen lugar o están presentes en nuestra sentencia, si se ha empleado la premisa mayor y la premisa menor. Y con eso estaremos cumpliendo con el requerimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Si es que se satisface ese razonamiento lógico, es decir, hemos hecho la justificación interna entre la premisa mayor, la premisa menor y la consecuencia jurídica, y hemos aplicado el razonamiento material, la justificación externa, hemos dado razones suficientes de nuestra decisión, el raciocinio es completo, seguro y está plenamente motivado. Finalmente, estimados amigos, creo que lo estoy cansando, van a disculparme, nos referimos al tema de la comunicación de la decisión. Este es un tema, de verdad, al menos particularmente a mí me preocupa de sobremanera, porque nosotros vemos el contenido de cada resolución. Hemos aprendido ya tanto en el descubrir de los años que una sentencia, una resolución no debe ser ampulosa, no debe pues, ese tipo sábana, recuerdan que antes se hacía, tiene que estar expresado en ideas un poco más concretas. Eso es lo que nos han enseñado. Para este particular tema, inclusive hemos tenido la ocasión de la visita del profesor León Pastor a nuestra corte, y creo que ha visitado, y cómo no, al Callao, y creo que a nivel nacional ha ido. Él es profesor de la Academia de la Magistratura, de él hemos aprendido. Él ha recogido pareceres de otros autores en argumentación jurídica, y nos da algunas pautas, algunos consejos. Dice que para poder hacer una resolución, tenemos que analizar, en principio, antes de empezar a escribir, analice por completo toda la situación que es materia de juzgamiento. O sea, no empiece una redacción si es que todavía no ha entendido de qué se trata el tema. Después, siga usted un esquema que se tiene establecido. Cuando estamos hablando de esquema, pongamos como ejemplo, estimados amigos, al esquema que utiliza el Tribunal Constitucional. Creo que a todos nosotros podamos ver, si es que uno lee una sentencia del Tribunal Constitucional, a mí particularmente me agrada en la medida que encuentro para empezar párrafos separados. Son expresiones bastante concisas, breves, en el que nos está dando un mensaje de una idea concreta. Si uno va un poco más, sale del escenario nacional, puede ir a una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que he leído bastante esas sentencias, puede encontrar algo similar. Pero ¿qué pasa con nuestras sentencias de la Corte Suprema? Para empezar, ya ni hablar de las sentencias de las Cortes Superiores. A mí particularmente me preocupa de cómo es que a este tiempo sigamos utilizando textos completos, por decir, dicen, el delito de robo que denuncia el Ministerio Público ocurrió el día 31 de julio del año 2020. Lo dicen en la resolución así, en letras, 31 en letras, de julio del año 2020 en letras. Siempre me he preguntado, ¿qué razón tiene decirlo eso de esa manera? ¿No será de que nosotros en el ámbito civil, aun cuando la ley nos permite, somos un poco más audaces? La fecha lo pongo 31/07/2020. Ya está, ya cumplí con decir lo que exige la resolución, porque me dice, usted tiene que poner la fecha de su resolución.
Igual, en el contenido de la resolución, igual. Y no entiendo por qué es que siguen diciendo en una sentencia de la Corte Suprema, en este momento les invito a que podamos leer cualquier sentencia y dicen, la declaración instructiva, mejor dicho, la declaración del imputado obrante a folios 2580, todo en letras. De verdad, yo me canso en leer todo ese texto. ¿Qué sentido tiene, estimados amigos? Podría decir la declaración del imputado, entre paréntesis, P, página, punto 584. Cierro paréntesis. Ya dije ya lo que quería decir. Entonces, lo que nos está aconsejando acá para que en una resolución es que tenemos que ser lo más breve. Utilicemos un esquema ya establecido. En nuestra corte, nosotros hasta ahora nos ha dado cierto resultado, particularmente en nuestra gestión, en el ámbito de la violencia contra la mujer, con acuerdo de los propios jueces, hemos prefijado esquemas de resoluciones bajo los cuales prácticamente, en términos sencillos, son plantillas, estimados amigos, y bajo los cuales todos los jueces resuelven bajo un mismo esquema. De tal manera, como los usuarios son los mismos, o sea, la comunidad, por cierto, en cada caso tiene la particularidad de las partes procesales respectivas. Sin embargo, el producto que entregamos es uniforme. Entonces, eso creo que deberíamos tender. Es un consejo que doy de manera respetuosa, de manera sugerente a los colegas que trabajan en las demás cortes. En este propósito también tenemos que identificar, limitar el problema central. Muchos de nosotros los jueces no entendemos de qué se trata, qué cosa es lo que se está juzgando. Porque si nosotros no entendemos, probablemente no vamos a resolver en congruencia. Estaremos hablando de otro tema, de tal manera cuando resolvamos y entreguemos el producto, nos van a cuestionar diciendo, acá hay una motivación incongruente. Y nos van a recusar y nos van a decir, este juez está en problemas. Nos aconseja que tenemos que analizar todas las posibles soluciones argumentando a favor o en contra de cada una de ellos, porque es probable de que nosotros cuando estamos desarrollando una sentencia, y a mí me ha pasado, he empezado leyendo la demanda, la contestación, la audiencia de juzgamiento, y después yo ya tenía más o menos una hipótesis de que la demanda debería declararse fundada, pero como he seguido leyendo, entonces hago este ejercicio de escuchar el debate de las partes, y entonces llego a la convicción de que es a lo contrario, de que el demandado tiene razón, la demanda debe de declararse infundada. Eso me ha pasado y por eso es que creo que con razón el profesor autorizado en esta materia, León Pastor, aconseja esto, ¿no? Dice que hay que desarrollar completamente sus argumentos de uno en uno. Hay que hacerlo, pero de manera lacónica. Estos argumentos, estimados amigos, lo que sigue hacer que debemos usar un lenguaje claro y específico. Yo le he escuchado decir muchas veces al profesor León Pastor, y no solamente a él, sino a académicos en la materia, por ejemplo, al que estoy citando, es que hagan usas, que dice que en las resoluciones cada idea es un párrafo, y el párrafo no debería pasar más de 8 líneas. Por eso, cuando usted haga una resolución, estimado amigo, cuéntelo, a ver si estoy pasando. No, ya no es ocasión, creo, en este momento, porque la hora nos gana. Por ahí lo tengo guardado, una sentencia de la Corte de Derechos Humanos Europea, en el que una idea está expresada en una sola línea. O sea, un párrafo expresado en una sola línea. O sea, ese tribunal ha condensado, tiene la capacidad así de resumen para poder expresar lo que él quiere decir de esa idea en una sola línea. De verdad, mi consideración. Por eso es que como nosotros estamos entregando nuestro producto a nuestros usuarios, es que tenemos que seguir estas pautas. En resumen, estimados amigos, el razonamiento jurídico y la argumentación jurídica consiste en esto. Vamos a terminar nuestra intervención, porque el tiempo me ha ganado y creo que lo estoy aburriendo, para referirnos a este particular tema, porque también todo este esquema que hemos presentado tiene lugar, esta argumentación, en un escenario del marco de Estado constitucional de derecho.
Estamos hablando de los casos difíciles. Estamos hablando, si un juez en un escenario de un Estado constitucional, por ejemplo, puede acudir a argumentos de carácter político. Si es que un juez podría resolver en contra de la aceptación de las mayorías. Pongamos como ejemplo, estimados amigos, el tema de la eutanasia. Hace pocos meses hemos estado presenciando el caso de una dama que quiere dejar de existir en nuestra vida y quiere descansar. Sin embargo, los médicos se niegan a consentir esa decisión de esta paciente y hasta ahora lo mantienen todavía aún con vida. Hay un caso muy paradigmático, el caso de Ovidio González en Colombia, que todavía en el año 2017 se resolvió precisamente dando lugar a la eutanasia. La Corte Constitucional de Colombia, al margen de que no estaba establecido en una norma específica. A eso me refiero. Cuando estamos hablando del marco, la argumentación en el Estado constitucional, estamos hablando de que el juez, nosotros ya no somos solamente boca de la ley, en la medida que nosotros somos un complemento del legislador para poder resolver adecuadamente los conflictos de intereses o el requerimiento de la tutela judicial de las partes en un escenario de carácter penal, es que podemos aplicar o inaplicar en este caso ciertas disposiciones. De tal manera de que estaremos creando ciertas pautas jurídicas para poder atender al requerimiento jurisdiccional. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a ver si es que esta dama viniera a un juzgado del Callao y dijera, interpongo una demanda de habeas corpus porque que se atenta contra mi libertad y demás derechos conexos porque no se me permite morir? No sé si se atiende al caso, pero tendría que darle una respuesta. Si para eso, ¿qué estamos utilizando? Otro ejemplo que viene al caso es el tema del matrimonio de las personas del mismo sexo, que aparentemente está prohibido en nuestra realidad, o no está consentido, no prohibido, no, mejor dicho, no está consentido. De tal manera, ¿cuál sería nuestra reacción? Otro tema que atiende al caso es el tema del aborto. Todavía en nuestra legislación penal se sanciona ciertos tipos de aborto, pero se consiente ya el aborto terapéutico. Entonces, en este escenario, cuando estamos hablando de la argumentación, la justificación de las decisiones judiciales en un Estado constitucional, estamos diciendo de que el juez básicamente resuelve en función a la Constitución y la ley, y lo actuado en el proceso. Entonces, si nosotros estamos sensibilizados en determinada materia y nosotros estamos sensibilizados con el tema constitucional y nos ponen enfrente que tenemos que resolver situaciones no ordinarias, sino casos difíciles como los casos que estamos citando, ¿deberíamos hacerlo o no? La respuesta es categórica, que sí. Simplemente es que nosotros tenemos que dar razones suficientes. Ojalá que tengamos otra oportunidad, estimados amigos, para seguir conversando sobre este segundo tema, que de verdad es un tema bastante amplio, que es un tema que incorpora ya como los valores, cómo no, a la moral, cómo no, a la ética, si es que efectivamente los jueces deberíamos simplemente atenernos a lo que dice la ley o es que deberíamos ir un poco más allá y de tal manera, efectivamente, ahora sí, dar lugar al derecho fundamental del acceso a la tutela judicial que piden las partes. Eso yo quería decirles por esta ocasión, estimados amigos. Si me he extendido o si es que me he confundido en algo, estoy sujeto, por supuesto, a las críticas, al cuestionamiento, porque estamos en un escenario académico para poder conversar y para poder nosotros seguramente compartir estas ideas. Gracias por haberme escuchado. Muy agradecido. Muy bien. Muy bien, doctor. A continuación vamos a invitar a todos los participantes que se encuentran en este momento a través de la plataforma del Facebook, formular algunas preguntas para que puedan ser absueltas por nuestro invitado, el doctor Vicente Pinedo. En tanto, voy haciendo una de las preguntas que nos han hecho llegar, alguno de ellos.
¿Hasta qué punto las pruebas en el proceso pueden ayudar a motivar correctamente las decisiones judiciales? Un segundito, mi micro, muy bien. Claro, la pregunta es tan pertinente para el tema que hablamos. No es que las pruebas, mi estimado amigo, ayudan, sino que son determinantes, son cruciales. En este ejercicio que estamos diciendo del silogismo, en el que elegimos el enunciado normativo, y porque de por medio tenemos un caso concreto, entonces si es que hemos elegido el enunciado normativo que vamos a aplicar al caso, entonces ese enunciado normativo tiene el supuesto de hecho, que es el que marca la pauta de nuestro ejercicio de juzgamiento, es que, como hemos dicho en la exposición, tenemos que tener establecido de manera categórica los hechos, sin ninguna duda. No puede quedar absolutamente nada suelto. Entonces, de tal manera que la determinación de los hechos es crucial. No puede haber una sentencia que carezca de la determinación de los hechos. Eso sería un absurdo. No podíamos entender. O sea, es inconcebible que una sentencia esté carente de los hechos. No, eso es imposible. Entonces, por lo tanto, como tenemos que establecer sí o sí los hechos, pero esos hechos sí tienen que estar probados. En ese tema de la prueba, creo que atiende acá a decir el tema de las presunciones. El tema de las presunciones que son ayudas, ¿no es cierto?, a las partes en el escenario penal. El tema de la presunción de inocencia creo que es una ayuda bastante, es una ventaja superlativa a favor de la defensa del imputado, porque si se parte de la premisa de que el imputado es inocente mientras que no se pruebe lo contrario, entonces las pruebas precisamente son lo que van a desvanecer, lo que va a desvirtuar esa presunción de inocencia. Así es que la determinación de los hechos es fundamental para el tema que hablamos, amigos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de repente de parte de los que están presentes en la sala Meet? Bueno, ok. Queremos agradecer la disertación del doctor Vicente Pinedo y luego de su destacada exposición vamos a escuchar las palabras del cierre de esta primera jornada a cargo del administrador del módulo del nuevo Código Procesal Penal, el señor abogado Daniel Vidal Aranda. Adelante. Muy amable, señor Gino, por la presentación. Doctor Vicente Pinedo, agradecidos encuentra esa corte por su excelente disertación. Como bien dijo la presidenta de nuestra corte, se ha tomado usted un momento de su tiempo para poder compartirlo con nosotros. Eso siempre lo vamos a recordar en nuestra corte. Y como muestra de agradecimiento a la presidenta de la corte y el equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal de esta Corte Superior de Justicia, tienen el agrado de poder compartirle un certificado en su calidad de expositor, doctor. Entonces voy a compartir la pantalla. Muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido. Muy agradecido, doctor. Nuevamente, gracias por su participación y el éxito de esta capacitación ha sido gracias a usted y a todo el equipo, pues, de imagen y del nuevo módulo de la administración del nuevo Código Procesal Penal. Creo que sí, gracias, muy agradecido a ustedes. Estaremos en contacto. ¿Ah? Un abrazo grande y bendiciones a todos ustedes. Hasta pronto. Muy bien, de esta manera, concluimos la primera fecha del ciclo de capacitación, reiterando nuestro agradecimiento a nuestro invitado especial, el doctor Vicente Pinedo, a quien tributamos nuestro agradecimiento con aplausos virtuales. Los invitamos a todos a tener unos aplausos virtuales. Igual, los aplausos por los realizadores. A nuestros seguidores por redes sociales que la siguiente sesión programada para el miércoles 23 de junio se realizará a las 5 de la tarde, cuyo tema será defensa jurídica del Estado en el proceso de lavado de activos.
Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la siguiente semana. Gracias, doctor Pinedo. Gracias, nos vemos. Chao. Muy bien, hasta luego.